Emocionalmente sana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 10, verso 25 en adelante. Lucas 10, verso 25 en adelante. Dice: en esto se presentó un experto en la ley, un escriba, y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. ¿Sí? Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Escuche bien, a este experto en la ley quería aparecer como justo, pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita. Al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se le vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídeme, le dijo. ¿Sí? Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estas 3 personas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él. Escuche bien, que no dicen el samaritano, ocupan otro término los judíos. Dice el que se compadeció de él. ¿Sí? Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. ¿Sí? Ese es uno de los pasajes más bonitos, más desafiantes y más incómodos, porque siempre nos dice algunas cosas. Aquí tenemos un ministerio, somos parte, somos receptores de otro lugar que empaquetan esas cajitas para dar a algunos lugares, algunos niños, y nosotros somos benefactores de ese ministerio que se llama del Buen Samaritano. Se llama, no, la bolsa del samaritano. ¿Sí? Entonces vamos a algunos lugares así. ¿Qué tiene que ver esto con este pasaje que estamos nosotros hablando esta mañana acerca de crezca como un adulto emocionalmente maduro? Es interesante nosotros vernos a nosotros mismos que muchas veces no somos maduros. La palabra aquí clave es emocionalmente maduro. Yo no sé, pero la primera cosa es: necesito reconocer mi nivel de madurez. Hay 2 cosas aquí que nosotros hemos puesto, y la una son 2 mitos. Es decir, estos 2 mitos no son verdad, pero a veces creemos que son verdad. La primera es: cuando acepto a Cristo, me convierto en cristiano y Cristo viene y mora dentro de mí. Ahí está, amén, hasta ahí es perfecto. Por lo que convertirme en un adulto emocionalmente maduro viene naturalmente. Esa es la parte del mito que no es muy afirmativa. ¿En qué sentido? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo es ¿qué? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted viene a conocer a Cristo es 100% salvo, justificado totalmente por la gracia de Dios. Usted no tiene que hacer nada más. Dios, por medio de Jesucristo, le justifica y le salva. Pero cuando hablamos de emocionalmente maduro, es que a pesar de que usted viene a la iglesia, a pesar de que usted lee la Biblia, a pesar de que usted ora,
no logra cambiar algunas cosas dentro de usted mismo y es inmaduro en algunas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Es el ejemplo que siempre pongo, así que usted va a aceptarlo muy bien. Supongamos que aquí, bueno, no han hecho pollo, ¿no es verdad? Pero acá afuera hay pollo en estas estaciones, ¿sí? Entonces, usted está en la cola para agarrar el pollo, ¿sí? Y de repente dice, híjole, a mí me gusta esa piernota, ¿no es cierto?, de pollo. Pero ocurre que al hermano que está al frente le sirven el pollo, ¿sí?, la pierna, y a usted le dan el carapacho, ¿no es cierto? Y usted tiene una actitud. Aquí en esta iglesia tienen favoritismo porque no me sirvieron la pierna y a mí me pusieron el carapacho, ¿no es verdad? Y entonces se enoja consigo mismo y no se da cuenta que ya eran las dos últimas presas y el que estaba delante suyo tenía la opción de escoger, y entonces empieza a luchar con sentimientos internos, ¿sí? Eso es algo que emocionalmente no está bien. Luego vamos a ver muchos ejemplos acerca de nuestra familia. Cuando llegamos al matrimonio, traemos mucho equipaje atrás de una u otra forma y pensamos que la otra persona tiene que responder en todas las áreas, pero no estamos emocionalmente maduros. Entonces el primer mito es: yo soy cristiano y ya no tengo ningún problema, y lo super espiritualizamos, ¿sí? Y lo super espiritualizamos, ¿sí? Usted es cristiano, usted tiene el poder del Espíritu Santo, usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenga mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué no producimos el cambio? Porque estamos emocionalmente inmaduros. Yo no sé si le pasa, pero a veces en la pareja, yo he conocido muchas parejas inmaduras cristianas, y usted va a conocer muchas parejas maduras no cristianas, ¿sí? Maduras no cristianas. Este mito es un mito que a veces hemos asumido porque no queremos trabajar en nuestras áreas internas. La segunda es, el segundo mito: la habilidad de un cristiano para amar a quienes lo rodean es cualitativamente diferente de aquellos que están fuera de la iglesia. ¿Será esto verdad o no? ¿Será verdad que nosotros podemos amar más que un no creyente? A veces no, ¿no es verdad? Cristianismo, yo creo que es la verdad absoluta. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su palabra es la Biblia, inspirada desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el capítulo 22, totalmente, ¿sí? Pero lo que sí es esto, escuche bien: cristianos podemos ser más duros y más indiferentes que otras personas que son maduras afuera. Quiero tratarlo con cuidado porque a veces nosotros podemos malinterpretar. Ocurre que un hombre está experimentando divorcio, ¿sí? Y se va ahí, ¿cómo se llama ese bar? El Viejo Minero, por ejemplo, ¿sí? Y se sienta en el Viejo Minero y compra su tequila, su whisky, lo que sea, y se sienta y empieza a contarle al cantinero su historia. Claro que el cantinero lo escucha y dice: ¿quieres otra? Y le sirve otra, ¿no es verdad? Con tal que le pague, le sigue sirviendo. Pero el cantinero no lo regaña, el cantinero lo escucha. Pero ocurre que viene alguien a la iglesia y le dice a usted: estoy luchando con mi matrimonio y estoy a punto de divorciarme. Y usted le dice: escucha bien,
Tú eres un mal, hablemos a la mujer porque es el Día del Padre, ¿no es verdad? Tú eres una mala esposa, tú no sirves para nada, es que eres así, estás en... Por supuesto, divorcio es pecado, nadie está diciendo que no es pecado, ¿sí? Vergüenza te daría ir a la iglesia, porque en el nombre del Señor nosotros, por supuesto, Dios aborrece el pecado, el divorcio, pero no podemos por lo menos a veces escuchar. No sé si estoy comunicando bien, pero a veces los cristianos no tenemos la capacidad de amar como lo pueden tener otras personas, porque somos tan ensimismados en nosotros mismos. Y esto no es un mito, ¿cierto? Este es un mito. Como soy cristiano amo mejor que cualquiera, y a veces no es verdad. Conocí la historia de un pastor que por esas cosas de la vida, su hija resultó embarazada siendo soltera. 17, 18 años. Y ese hombre la sacó de la casa, la botó de la casa, porque aquí nosotros somos cristianos y no soportamos el pecado. Yo estoy de acuerdo que si él no tiene la conciencia de seguir predicando, es correcto, yo no sigo predicando, pero tengo que amar ¿a quién? A mi hija, a pesar de que lo que ha hecho es no estoy justificando lo que hizo la hija, me estoy comunicando, no, pero este es un mito. El hecho que usted venga a la iglesia, conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo, ¿quiénes eran los más horribles de no amar a la gente? Los fariseos. ¿Acaso no están aquí? Este es el pasaje que estamos viendo. Este hombre experto en la ley quiere decir, Jesús sabrá lo que está diciendo, Jesús tiene alguna idea, este que se lo cree muy sabio, yo he estudiado todo el Antiguo Testamento, me lo sé de memoria, y ahora viene este hombre llamado Jesús, vamos a ver si realmente sabe lo que dice que sabe. Y le pregunta a Jesús, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Este es un experto de la ley. Es alguien que domina los 5 libros del Pentateuco. Los domina, ¿sí? Y cuando domina estos 5 libros, Jesús sabe que hay como 600 mandamientos y casi 400 leyes, ¿sí? Y Jesús lo resume en 2. Y dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ¿con qué? Con todas. Y el segundo es ¿qué? No. El segundo es semejante al primero. Eso es lo que dice. Y amarás a tu prójimo ¿como a quién? Como a ti mismo. ¿Sí? Y yo creo que ese es, y no se queda ahí. Escuche bien, y no se queda ahí. Este es el que quiere que le den la razón, el súper intelectual, y le vuelve a hacer la pregunta a Jesús. Y entonces Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí se da cuenta? Y Jesús le pone un ejemplo espectacular. Le dice, había un hombre que pasó por un camino donde robaban, ¿no es verdad? Y los ladrones vinieron, lo golpearon, lo tiraron al piso, y después que hicieron eso, ¿qué pasó? ¿Pasó quién primerito? Digámoslo en nuestro término evangélico, ¿quién es el que pasó? El pastor. Gracias, Pablito, ¿no es cierto? El pastor pasó primerito. Aleluya, ¿no es cierto? Y cuando lo vio, ¿qué hizo el pastor? Estoy apurado, tengo que ir a hacer, casi digo una misa, ¿no es cierto? Tengo que ir a hacer un culto, y tengo que ir a hacer todas estas cosas y presentar. Wow, porque yo ya estoy vestido así y no tengo tiempo, y quizás muchas de esas razones eran lógicas, no sean, eran justas a lo mejor. Y después le pone el segundo. ¿Quién era? Un levita, uno que también dominaba el Antiguo Testamento, ¿sí? Que quizás no tenía la función de eso, pero ayudaba en el templo, ayudaba con los sacrificios. ¿Y qué hizo el levita? Y
la tercera persona que pasa por ahí es el despreciable. ¿Sí? Es el que Jesús les puso 2 ejemplos a ellos acerca de los samaritanos, a los judíos, impresionantes. El uno es este ejemplo. Déjeme saltar al otro ejemplo. Dice que habían 10 leprosos, ¿sí? Y empezaron a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó a los 10. ¿Quién vino a darle gracias a Jesús? El samaritano, ¿no es verdad? Déjeme que le cuente la historia de los samaritanos. La semana pasada vimos cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Fue llevado cautivo a Babilonia. Y estos, el reino de Israel se dividió en 2. Entonces los que leen el libro de los Reyes o las Crónicas van a leer el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado ¿qué? Judá. El reino del norte llamado Israel fue conquistado por los medos persas, ¿sí me entiende? Por otros, ¿sí? Por los sirios, creo que, no recuerdo bien. Pero esa cultura que conquistó a los reinos del norte les imponían su religión. El reino del sur, ¿sí? Jerusalén fue conquistado por Babilonia. Y los babilonios, ¿sí? Respetaban su creencia. Por eso es que al inicio de la semana pasada, cuando veíamos la vida de Daniel, al inicio Daniel no tenía problemas de orar 3 veces al día, hasta que ellos tuvieron que crear otro decreto para perseguir a Daniel, ¿sí? Entonces el reino del norte ya fue conquistado, no recuerdo por los sirios o asirios creo que es, y el reino del sur conquistado por Babilonia. Cuando regresaron después de la diáspora, de la conquista, los del norte vinieron más contaminados de la fe judía, porque les impusieron por todos esos 200 o 300 años, les impusieron mucha de su filosofía de ver el mundo, ¿sí? Pero los del sur, como ellos sí les permitieron, crearon las sinagogas. Ahí es cuando nacen las sinagogas. Las sinagogas no nacen acá, sino porque estaban fuera de Jerusalén. Empezaron a hacer las sinagogas. Y cuando regresan entonces, dicen, bueno, entonces vamos a tener el templo en Jerusalén y la sinagoga allá. Y empiezan a... Entonces los del reino del sur dicen, nosotros somos más puros como judíos que los del reino del norte, que son los de Samaria o de Israel. ¿Cómo te vas a juntar con un samaritano si ese samaritano, toda la herencia, ya la fe de los samaritanos es contaminada? Y ellos no adoran en Jerusalén, ellos adoran ese otro monte Gerizim, ¿sí? Y todas esas cosas. Y Jesús aquí le pone de ejemplo a este fariseo experto de la ley, conocedor del Antiguo Testamento, conocedor de todas las cosas. Después que le da el resumen de toda la ley: ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, ¿y quién es mi prójimo? Y le pone el ejemplo: el sacerdote, el levita. ¿Y ahora quién es? Y el samaritano, y le pone el ejemplo, y lo agarró. Tuvo miedo que a lo mejor volvieran los ladrones y le volvieran a robar, y lo puso sobre su burro o sobre su caballo, sobre su cabalgadura, dice la escritura, y lo llevó ahí y lo puso en este lugar y empezó a hacer todas esas cosas, ¿sí me entienden? Y la pregunta es lógica, le dice, bueno, ¿y quién es el samaritano? ¿Quién es el prójimo? Y es interesante que el judío no dice el samaritano, ¿no es verdad? El judío dice, ¿quién es? El que hizo las cosas buenas. El pasaje, Señor es casero, en este trabajo de espiritualidad emocionalmente sana, es interesante porque él pone estos 2 mitos y empieza a comparar. En sus hojas dice qué tipos nosotros somos o cómo estamos espiritualmente maduros. La primera es, ¿eres un infante? Un infante tiene que depender totalmente ¿de quién? De otra persona para que le ayude a crecer. Y luego viene, ¿eres un niño? ¿Eres un adolescente? Pero ocurre que y Pablo Gabriel es espectacular, escuche bien. Él cumplió la semana pasada años, ¿no es verdad?
Entonces ya le toca quedarse aquí. Pero él tiene en su registro que la directora de niños ha permitido que otros niños por 3 domingos más bajen abajo. ¿Se entiende? Entonces él dice, yo todavía tengo 3 domingos más porque la directora les ha permitido a otros niños bajar. Entonces después que cumpla mis 3 domingos, ya me toca quedarme acá arriba. ¿Se entiende ahora cómo es un niño? ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Y si lo forza, ¿qué hace? En su mente, porque no desarrolla. Un niño no puede comprender las cosas subjetivas. ¿Sí? Si usted a un niño de 5 o 6 años le dice, te duele la cabeza, tómate una foto, el niño se ríe porque dice, ¿qué? ¿Cómo voy a tomarme una foto? ¿No es verdad? ¿Se entiende? Porque no entiende el lenguaje subjetivo. ¿Okay? Pero empieza el adolescente. Y esa edad qué dura, ¿no es verdad? Yo no pasé, yo me salté de la niñez a la juventud adulta. ¿Cuántos tienen adolescentes aquí? ¿Y por qué no vinieron ayer a la reunión? ¿Se entiende ahora? Pero a veces somos adultos que tenemos 20, 30, 50, 70 años y seguimos siendo emocionalmente infantiles. Entonces, hacemos berrinches cuando algo no pasa como yo espero. Solamente tenemos un cuerpo enorme, pero por dentro seguimos siendo tan infantiles. Seguimos siendo narcisistas, todo alrededor mío. Un adulto emocionalmente es capaz de pedir lo que necesita, expresar lo que quiere y prefiere. Puede hacer esto clara y directamente, respetuosa y honestamente. Cuando tratas con una persona emocionalmente adulta, no se trata de ganar o perder. Esa es una persona madura, un adulto maduro. Pero cuando usted espera que otras personas hagan cosas, cuando usted no ha comunicado, cuando usted no ha establecido claramente qué es lo que espera, no va a suceder. Es como que yo quiero que las cosas solo pasen como a mí me gusta. Yo no sé cuando ustedes a veces actuamos bien berrinchudos en la casa. Hay muchas mujeres que dicen, ahora tengo, si tiene 2 hijos, dice ahora tengo 3 hijos, 2 chiquitos y uno ¿qué? ¿No es cierto? Porque ahora hay mujeres también que son emocionalmente inmaduras, no se la crean, ¿sí? ¿Sí? Pero es cuando nosotros hacemos berrinches como un adolescente, nos encerramos en el cuarto y no queremos hablar, pensamos que mi expectativa es la única correcta, empiezo a demandar que otros hagan cosas solo para mí, ¿sí? Empiezo a ser como un bebé, ¿sí? Una vez yo estaba allá en Oregon y estudiaba, cuando estaba en la maestría, estudiaba todos los lunes, era un programa para pastores. Entonces entraba a las 10 de la mañana y salía a 10 de la noche con intervalos, ¿sí? Entonces cuando llegaba a la casa eran 11:30 más o menos, porque manejaba como 50 millas de la escuela donde estaba viviendo. Entonces un día de esos, siempre llevaba mi lonche, mis calentaditos y así para comer en la escuela. Y cuando ese día, a mí se me metió en la cabeza, sin avisarle a mi esposa, sin decirle lo que quiero, pero yo empecé a dejar crecer mi sueño. Cuando llegue, ojalá mi esposa tenga unas chuletas de cerdo con bastante cebolla refrita y unas tortillotas y una buena salsa. Lo que es que yo estaba ya saboreándome, ahorita me la estoy saboreando, ¿no es verdad? Cuando yo llegué eran las 11:30 de la noche y mi esposa había estado cansada de trabajar y todo eso. Estaba descansando, ¿sí? 11:30.
Y yo llegué, la cocina fría, abrí el horno, la refrigeradora, no habían chuletas, no había nada, ¿no es cierto? Porque yo siempre acostumbraba a comer allá en la calle, pero esta vez se me ocurrió imaginarme. Y entonces yo hice mi berrinche. ¿Sabe cómo hacemos berrinche los adultos? No hablamos. ¿Sí? Nos ponemos nuestros pantalones, nos hacemos las víctimas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo me mato estudiando todo y tú estás durmiendo? ¿Sí? Y entonces empezamos a sentirnos con toda esta serie de cosas encima y te empiezas a sentir miserable. La palabra en nuestros términos es pobrecito de mí. No sé cuántos han hecho así. Y si es mujer, ¿cuántas veces usted se ha sentido pobrecita de yo? No sé cómo decir en las mujeres, sí, pero también pobre, que me casé con este ogro y que es así y esas cosas. Y empieza a sentirse así. Ocurre que pasaron, yo no me voy a quebrar. ¿Sí he escuchado eso? Siempre yo tengo que pedir disculpas. Ustedes no son tan berrinchudos como yo, por eso no pasan eso, ¿sí? Yo, siempre soy yo el que pido disculpas. Entonces el día lunes, mi esposa se levantó, hizo unas buenas migas con huevo. Yo no quiero eso, ni café. Y las migas olían rico, ¿no es verdad? Pero mi berrinche era más grande que las migas, ¿no es verdad? Pasé el desayuno, ¿sí? Llegó el lunch, eran las 12:30, 1. Las chuletas estaban ahí, ¿sí? Las chuletas con los frijoles, dicen en México, no es frijol, el frijol estaba ahí. Entonces yo me puse a ver la televisión, ¿no? ¿Sí ha visto los hombres cuando estamos bravos, haciendo nuestro berrinche, viendo la televisión? Aquí estoy yo, el bien machote, qué rico, no hay mejor cosa que el chancho, el olor del chancho, ¿no? ¿Sí se ha dado cuenta? Eso no hay mejor, nadie le gana eso, nadie, ¿sí? Y empezaron a oler, ¿sí? Y yo, para que vea cómo sufro, va a comer puro cornflakes nomás al almuerzo. ¿Sí? Y estás ahí dándote el berrinche de la vida, ¿sí? Así que dice, ya amor, ya está, ella está bien cariñosa, ¿sí? Y yo, bien, ¿no es cierto? Bien macho. Eran 5 pasos, yo recuerdo 5 pasos. ¿Usted cree que yo era una persona madura? El problema es que un montón de nosotros actuamos así. Y yo dije, Señor, en el nombre del Señor, después de comerme las chuletas, me sigo enojado. Así de berrinchudos somos algunos, ¿no es verdad? Vamos, no la comemos. ¿Y qué? ¿Con Coca-Cola o con limonada? Sí. Y estábamos ahí, sí, bien. El mío tiene 5 años y a veces hace unos berrinches así. Yo tenía 30 y tantos. No sé si me estoy comunicando o no. Muchos de nosotros somos como adultos emocionalmente infantiles, no desarrollamos, no somos claros y directos. ¿Se imagina qué bonito hubiera sido? Mi amor, qué ganas que tengo de comerme unas chuletas, déjalas ahí poniendo y cuando llegue yo las caliento y las meto en el microondas y me las como. Pero estoy tonto porque no estoy comunicando y me enojo por eso. Y entonces no empiezo a actuar en la manera correcta porque me empiezo a hacer, de alguna manera estoy separado emocionalmente, ¿sí? Emocionalmente estoy lejos. Ahora muchas veces eso lo aprendimos en la manera en que fuimos criados. De criar, ¿sí? Fuimos criados. Mucho de esto fue parte de lo que nuestra familia puso, nuestra familia de origen. Ahora no significa que usted va a empezar a ver, bueno, que sería buena mi mamá, buena mi papá. No es esa la idea. Pero usted sí puede ver qué partes de la casa a veces venimos que no somos de origen. Nuestra familia influyó, nuestra familia puso el sello ahí y nosotros somos así. Y es cuando necesitamos aprender a amar bien
Y este samaritano nos enseña la manera perfecta de amar. La manera perfecta de amar es sentir compasión y amor. Y fue movido a compasión y amor por esa persona que estaba ahí. Y fue una manera madura de amar, porque no dijo, voy a pagar por un año. Dijo, lo que gaste en su recuperación es lo que voy a pagar. Porque tampoco creó dependencia. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, porque a veces podemos crear dependencia. En nuestra cultura no amamos bien a nuestros hijos porque partimos con la idea, voy a dejar la terracita. ¿Para quién? Para mi Pablo Gabriel, ¿no es verdad? Porque cuando crezca, y no aprendimos a depender de nosotros mismos y empezamos a tener cosas en nuestra vida, de nuestra familia de origen, y no reaccionamos. La otra cosa es, muchos de nosotros no fuimos nunca consolados cuando algo nos pasó en nuestra infancia. ¿Sí? Y no estoy hablando de cosas de que no te compraron el juguete más caro, lo que sea. Estás hablando de que yo quiero ser parte del equipo de fútbol de la escuela, y cuando el profesor hace la lista, tú no estás en la lista. Y el profesor hizo la lista para el equipo de básquetbol y tú no estás en la lista. Y tú vienes y le dices, o te dijeron a ti, es que no estás porque eres malo para eso. Y entonces crecemos cojeando de esa forma. Crecemos cojeando así. Y vamos y nos casamos con alguien con la expectativa de que ese alguien va a satisfacer todas estas, esto que ando así cojeando en todo lado, cuando es imposible. Tú tienes que luchar tu propia batalla para crecer, aprender a amar bien, aprender a amar sin chantajear, aprender a amar sin usar cosas contra la otra persona. Hay muchas barreras invisibles dentro de aprender a amar bien. En el punto número 3 usted va a ver ahí, necesito accionar. Y ahí vienen las expectativas. Hay expectativas inconscientes y expectativas conscientes. Irreales y reales. No habladas y habladas, las chuletas. Yo tenía una expectativa no hablada. ¿Sí? Hay expectativas nunca acordadas y otras expectativas acordadas. Nunca asumas que las expectativas van a ser si no has hablado. ¿Sí? Si estás en la fila detrás para agarrar la presa de pollo y es la única presa de pollo, di, yo quiero la presa de pollo, ¿no es verdad? Y si dice, ya se la di, entonces mejor voy a comprar otra cosa. ¿Me van a entender? Pero son expectativas habladas. Son expectativas. ¿Cómo poder hacer eso? Dice, piensa en un periodo cuando uno de sus padres o tutores te consoló, cuando estaba realmente molesto o asustado o triste. ¿En quién aprendiste a confiar? ¿Quién te enseñó a confiar? Yo no sé cuántos han dicho, yo no tengo amigos, yo no confío en nadie. Es un proceso. Cuando tú vienes a Cristo, necesitas ver y necesitas aprender cómo valorarte a ti mismo, aprender a confiar. Aprendió a respetar unos a otros, aprendió a esperar y a guardar por su turno. Wow. ¿Cuánto les enoja que usted está en el banco pegándose los 20 minutos y viene alguien que es amigo del cajero o de la cajera, y qué hace? Nuestra cultura
solo es un depositito chiquito, ¿cierto, señora? Espéreme. Y vamos. Y no aprendimos a esperar el turno. Cuando crecimos, nuestros padres entendían nuestro comportamiento. ¿Cuántos nos dejaron expresar nuestros sentimientos? ¿Cuántos nos dejaron ser niños? ¿Cuántos se permitieron ser un niño? ¿Qué pasos prácticos en ese crecimiento vamos a hacer? Una de las mejores cosas que le puede haber pasado para crecer maduramente es ser parte de este grupo pequeño, porque en el grupo pequeño usted crece, usted es desafiado, usted es animado para crecer, para madurar, para responder claramente. No se tome las cosas personales en ese proceso. Cuando usted es maduro, usted empieza a disfrutar los momentos de la vida. Usted dejará de tener interés en juzgar a los demás. Usted perderá interés en los juegos de poder y de conflicto. Incluso dejará de preocuparse tanto porque algunas cosas no importarán más. Ayer yo puse un comentario en el Facebook. La gente tenía un montón de comentarios con malas palabras acerca de que Bonafont ya no debe decir incoherencias mientras habla de fútbol. A mí me gusta escuchar a Bonafont porque me distrae, ¿sí me entiendes? Si él está para entretener. El fútbol es una filosofía. Él habla un montón de cosas que... Pero hay gente que está enojada porque pusieron una frase ahí, ¿sí me entiende? Hay cosas que no tienen importancia. Usted experimentará frecuentes episodios de apreciación por otras personas. Cuando usted empieza a ver hoy, esa es la razón porque dije, estos jóvenes ayer se pasaron toda la tarde decorando, cocinando. Yo estoy impresionado, déjame decirle. Si me ponen a mí a hacer tickets para vender, yo agarro y hago tickets ahí, un sellito, como los que hacía el notario, ¿no es cierto?, de patito, y le doy. Esto es espectacular. Wow, jóvenes han hecho. Y usted empieza a apreciar esas cosas. ¿Sí? Empieza a apreciar, decir, wow, estos jóvenes están haciendo ahí porque quieren hacer un campamento, vamos a animarlos. Empieza a disfrutar de esas cosas por otras personas y por la vida como un nuevo sentido de conexión. Empezará a dejar de sentir las cosas que lo atan en lugar de siempre tratar de controlar todo. Yo no sé cuántos sufren por control. Control es increíblemente inmaduro. Solo significa yo no puedo controlar esto. Hay muchos pastores que sufrimos de ese controlitis, ¿sí? Y entonces el pastor tiene que controlar todo, ¿sí? Todo. Hablo del pastor porque soy pastor, pero hay muchos de ustedes que también quieren controlar todo. ¿Okay? Mejor no entro ahí, voy a poner un ejemplo. Comenzará a dejar de ir la alternativa a no pagar el precio del trabajo duro y tomar tiempo para crecer y convertirse en un adulto emocionalmente maduro. Usted no puede ser prisionero de su pasado. Debemos nosotros maduramente ser las personas sobre la tierra que amen mejor, porque hemos sido amados por el mejor. Nadie nos ha amado mejor que ¿quién? Que Jesucristo. Nadie me ama mejor que Jesús. Este Jesús no estaba condicionando a la gente. Yo me imagino usted pasando 3 años con el maestro y estos seguían peleándose entre ellos y Jesús los amaba. Cuando vimos que Jesús iba a ser entregado en aquella noche, ellos estaban durmiendo
Y Jesús los está amando y los está cuidando. Nadie te puede amar mejor que ¿quién? Que Jesús. Y si nosotros somos amados por el mejor, ¿por qué no amamos de esa forma? ¿Ah? ¿O acaso Jesús viene y dice: ¿te acuerdas del pecado que hiciste ayer? Ya no te quiero tanto como ayer, porque tú ayer hiciste ese pecado. Jesús dice que vas a Él y Él abre sus brazos y te ama por lo que eres. ¿Cómo podemos empezar a crecer nosotros en madurez? Madurez es muy difícil, porque en la tendencia pecaminosa que tenemos, lo más fácil es ser inmaduro. Lo más fácil es ser controlador. Lo más fácil es juzgar a la gente. Lo más fácil es creerme mejor que los otros. Lo difícil es ser maduro. Hablar claramente. Si no están de acuerdo conmigo, seguirlos amando por lo que son. Eso es lo que es gracia. Jesús dijo: bendecid a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Porque si solo aman a los que os bendicen, ¿acaso no hacen lo mismo los gentiles? ¿Cómo vamos a amar a la gente que no cree como nosotros con madurez? ¿Cómo vamos a apreciar a la gente con madurez? ¿Cómo vamos a ver las buenas cualidades de los otros con madurez? Aprendamos a crecer, a ser emocionalmente maduros. Cuando algo pase a usted, no busque quién tiene la culpa. Es algo que le está molestando interiormente. Siempre pongo este ejemplo. Ocurre que voy al Supermaxi y hay un solo espacio de estacionamiento. Y entonces agarro yo y un señor está esperando el estacionamiento. Pero como yo soy super pilas, llego y ¿qué hago? Y me le meto en el estacionamiento, ¿no es verdad? Cuando me bajo, el hombre se baja del carro y me insulta lo más que puede. Yo creo que el dolor de ese hombre no es porque le quité el estacionamiento. El quitarle el estacionamiento, solo le aplasté los botones que él tiene de dolor para que hable lo que tenía que hablar. Cuando hay algo que pasa en su vida que le incomoda, lo que yo quiero que usted haga es que busque adentro suyo maduramente: ¿por qué me incomoda esto? Y luego responda maduramente. ¿Sí? Es que tú me haces enojar. Usted se enoja porque usted quiere. Usted decide reaccionar de esa forma o de otra forma. Maduramente nadie lo forza. Hasta ahora mi esposa no me ha agarrado, me ha torcido el brazo y decir: enójate, enójate, enójate. No. Yo decido enojarme. Y usted necesita crecer y madurar. Quizás hay muchas cosas que le molestan. Quizás hay muchas cosas que usted necesita cambiar. Pero eso es parte de su madurez. La mejor cosa es que todos los que empiezan a experimentar madurez empiezan a experimentar humildad, porque dice: hay muchas cosas que necesito cambiar. Vamos a leer este pasaje. Podemos poner Efesios capítulo 4. Me imagino que está más o menos por el 13.
No lo hay aquí, ni en la computadora, ni en el teléfono. Por eso siempre me gusta mi Biblia. Ok, Efesios 4. Se volvió a luz. Verso 13. De este modo todos llegaremos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad que perfecta, que se conforme a la plena. ¿Quién es nuestra meta? Cristo. Él es nuestro modelo, nadie más. Él es el símbolo de madurez. Él es la persona a imitar en madurez. Todo el resto de los demás no tenemos tan buen estándar. Señor, queremos que tú nos guardes sobre cualquier cosa, Padre. Reconocemos nuestra inmadurez. Ayúdanos a crecer para ser personas maduras, para dejar de culpar a la gente, para dejar de hacer creer a la gente que siempre somos buenos. Delante tuyo no podemos hacer eso. Queremos entregar nuestra inmadurez. Queremos pedir que tú vengas y nos transformes, que seamos a la estatura de lo que tú eres. Quita nuestra rigidez, quita nuestro dolor, quita nuestra falta de paciencia, quita lo que culpamos a otros y ayúdanos a ser maduros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.